Bueno, más cosas que contarles. Les invitamos a una marcha reivindicativa, a cantar un poquito. Lo único que piden, o lo que piden, voy a empezar por aquí, que es muy importante. Importante traer, ponen aquí, protección para el sol, calzado cómodo, agua y bocata, camino de ida por asfalto, ¿no? Tiene que ver con el acuífero Aguas, con el río Aguas, del cual hemos hablado en alguna ocasión, y me da la impresión, desgraciadamente, que lo seguiremos hablando, ¿no? Marcha reivindicativa para denunciar la sobreexplotación del acuífero Aguas este domingo 13 de mayo a partir de las 11 de la mañana. Se parte de la Nacional 340, kilómetro 488, concretamente el cruce de las Bodegas, que es donde está esta cita el próximo domingo. José María Calaforra, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Presidente de Acuíferos Vivos, es doctor en Ciencias Geológicas, catedrático de Geodinámica y presidente de la Sociedad de Espeleología y Ciencias del CARS, entre otras cosas, que hay más títulos nobiliarios, como suelo decir yo. Bueno, déjame preguntarte, hemos hablado tú y yo sobre el particular en más de una ocasión en estos últimos meses. ¿En qué punto está el río? Yo no sé si esto, en fin, se ha hecho algo al respecto o sigue más o menos igual. Lo que es el río, y cuando hablamos del río hablamos del caudal. Del caudal, esto pues evidentemente sigue igual o digamos en peores condiciones, porque las actuaciones que se han realizado son actuaciones hasta el momento de carácter legal, pero ninguna de ellas ha conseguido todavía lo que sería limitar la explotación del acuífero. Se están haciendo inspecciones, y eso es cierto, por la Junta de Andalucía, y yo creo que esas inspecciones se han realizado gracias al empuje social de la comarca, que ha dicho, pues bueno, ya está bien, aquí se están consumiendo unos recursos que son para todos y lo están consumiendo unos pocos. En suma, que el acuífero sigue en muy mala situación, tanto cuantitativa como cualitativa, pero la gente cada vez está más concienciada. Claro. Y eso sí que es un punto de esperanza. Pero hablando de conciencia, esos seres humanos que saben perfectamente lo que están haciendo, que están, en fin, cogiendo agua que no deben y utilizándola en esos superintensivos de olivar, por donde más o menos va a discurrir la marcha, ¿han reflexionado? ¿Son conscientes de lo que están haciendo? Realmente algunos de ellos podríamos decir que incluso tienen el derecho para realizar la explotación, porque ese derecho se lo concedió la Junta de Andalucía. Bien. Seguramente otros de ellos sí que tienen pues algunas irregularidades, entre ellas pues a lo mejor que han profundizado el sondeo cuando no podrían hacerlo, o que han realizado nuevos sondeos. Es decir, la casuística es bastante amplia. De hecho, ya digo, desde gente que seguramente tiene todos los derechos hasta otros que no lo tienen. Pero para mí el problema no viene de ahí, no está en los agricultores, no está ni siquiera con los grandes empresarios. El problema está en la planificación. Se ha realizado una planificación durante estos últimos años en el plan hidrológico que no ha servido para nada, y la demostración está en este tipo de acuíferos, especialmente en el río Aguas, que a pesar de que se está diciendo año 2010 está en muy mal estado, año 2015 está en peor estado, pues no se ha actuado. Y los terrenos se han reconvertido y los olivares se han extendido. Con lo cual, ¿qué estamos fallando? ¿Dónde estamos fallando? ¿Estamos fallando son los agricultores los que tienen la culpa? Pues no. ¿Son la gente de la comarca? Tampoco. Me parece que son los planificadores. Claro. Hace 2 semanas aproximadamente, quiero recordar, se celebraba una fiesta del agua, que así se llamó, ¿no? en este paraje que parece un vergel, un pequeño oasis dentro del secano, y vinieron 2 chicas a hablar un poco sobre el tema, y trajeron una fotografía muy ilustrativa de cómo era antes, hace unos años, que parecía todo verde, y cómo está la situación actualmente, todo seco. En fin. Sí, y además eso se ve muy bien. Algunas fotografías de ese estilo también os la he traído para que las veáis. Pues sí, es posible. Y se ven pequeñas pedanías, como la pedanía de Gochar, en el año 2004 y en el 2016, o la pedanía de Los Caños, que eran, como dices tú, auténticos vergeles, con una agricultura tradicional de carácter familiar, pequeñas explotaciones en las cuales pues había un cultivo, no un monocultivo, sino cultivo de todo tipo, y eso se ha perdido. ¿Por qué se ha perdido? Porque allí habían unos manantiales, habían unos pequeños sondeos que a lo mejor no llegaban más allá de los 50 metros de profundidad, pero que evidentemente con esa sobreexplotación que hemos tenido en todo el área han desaparecido, tanto los manantiales como los sondeos, y ellos, esos agricultores, no han tenido el derecho para poder seguir explotando aquello y han tenido que irse. Esa despoblación pues ha supuesto una desertificación completa de aldeas preciosas, como pueden ser las que os he mencionado de Los Caños o de Gocha. ¿Quién está detrás de esta marcha reivindicativa, José María? Pues esencialmente la plataforma en defensa del río Aguas, una plataforma de vecinos de la zona, también integran otras personas de otras comarcas, relacionadas todas ellas con la protección del medio ambiente en general y en particular del agua.
y que, bueno, pues lo que van a hacer es una reivindicación, tampoco creo que vaya a ser una reivindicación masiva, pero evidentemente porque va a ser una marcha, un poquito problemático, llegarte hasta allí, etcétera, pero yo creo que a nivel de medios de comunicación va a ser importante, claro, porque se va a pasear de alguna manera por encima del problema. Los que puedan ir a la marcha se van a dar cuenta de la barbaridad medioambiental que se ha creado en la comarca de Sorbas-Tabernas, algo absolutamente insostenible. El regadío de millones y millones de olivos en una zona desértica, cualquier persona, si viniera un marciano de esos que es, ¿verdad? Sí, diría, ¿ustedes qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo? Así estamos viendo, bueno, un pequeño mapa, me imagino que por donde se va, el punto de salida, el punto de encuentro y donde va a discurrir. Es un itinerario circular de unos 4 kilómetros. Habrá algún coche de asistencia, por supuesto, pero que discurre por la carretera nacional 340, en las vías laterales de la carretera, y está perfectamente protegida del tráfico porque habrá policía vigilando que la marcha pues tenga... Antes apuntaba una cosa que me parece muy interesante, no será la primera vez ni la última, que cuando hay movilización popular, este empuje social al cual tú te referías, esto hace que en un momento por lo menos se plantee el asunto, ¿no? Que es lo importante. Sí, efectivamente, pero al menos ponerlo encima de la mesa. Efectivamente. Y que los que son responsables de obtener las soluciones empiecen a trabajar, que es lo importante. Cabe recordar Nosotros podemos decir, hay que ponerse a trabajar, pero hace falta esa gente que realmente son personas vinculadas a la planificación hidrológica, los que tienen que solucionar el problema. Cabe recordar que hace unos meses llevaste esto hasta Bruselas, hasta Europa, ¿no? Sí, de hecho a Bruselas, y hace poco también estuvo en la ONU. Tuvimos unos cuantos minutos para poder hacer una exposición en Naciones Unidas sobre la problemática que está ocurriendo allí. ¿Y qué tal? Claro, igual que se hacía esta exposición, había otra exposición relacionada a lo mejor con el Amazonas, con el Perú, ¿entiendes? Pero está focalizado ya, es decir, que incluso en Europa hay problemas ambientales de este calibre. Por recordar lo que dijo Europa al respecto, cuando presentabais esta denuncia. Cuando lo hicimos en Europa también acudimos al Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza y sentenció claramente que las cosas no se estaban haciendo bien y que era absolutamente insostenible lo que se estaba produciendo en una comarca tan pequeña, que provocaba una insostenibilidad que al final lo que ocurría es que atacabas a las propias personas, a la propia comarca, a la propia sociedad que tenías allí y la hacías huir de su propio entorno. Claro, la despoblación que tanto se está cuidando, evidentemente. Bueno, recordar este domingo 13 de mayo, 11 de la mañana, es el punto de partida, Nacional 340, kilómetro 488, Cruce de las Bodegas, por si están interesados en esta marcha reivindicativa para denunciar la sobreexplotación del acuífero Aguas. Al margen de esta actividad hay otra que también tiene que ver con el medio ambiente. Esto se celebra en todas las provincias españolas, la fiesta de la divulgación geológica, que en esta edición tendrá lugar este fin de semana, 12-13 de mayo. Se trata de una actividad de divulgación de la geología al aire libre, con rutas guiadas por profesionales. Este señor va a ser el que va a coordinar, el que está coordinando esta actividad, y la verdad que con un título que llama muchísimo la atención: un viaje de 5 millones de años cuando el Mediterráneo se secó, ¿no? Y eso ya me da la impresión que despierta el interés, solamente por el título de la actividad. Es que además esta actividad que se llama Geolodía, que se hace en cada una de las provincias españolas, organizada por la Sociedad Geológica de España, lo que pretende es eso, precisamente, despertar un poco el interés por la geología y que no se vea como algo simplemente de minerales, rocas, fósiles y demás, sino también que tiene como una historia. La geología es capaz de contar la historia, pero en este caso la historia de la Tierra. Y en Almería pues somos unos privilegiados desde el punto de vista geológico. Recibimos, yo creo que mucha gente lo sabe en la universidad, profesionales, pero también estudiantes de toda Europa que vienen aquí a conocer la geología almeriense. Pues bien, pues también se trata de que los propios almerienses conozcan la geología de Almería. Así es. Y así lo hacemos cada año, una actividad totalmente gratuita, y en este caso va a realizarse también en la comarca de Sorbas, con ese nombre tan curioso, es decir, me voy a retraer en el tiempo cuando el Mediterráneo se secó. ¿Y qué pasó cuando el Mediterráneo se secó? Pues porque precisamente aparecieron los yesos de Sorbas, esas evaporitas con un enorme calor, algo así como si fueran lagunas, tipo lo que tenemos ahora en Cabo de Gata, pero precipitando, formándose allí los yesos, en un Mediterráneo que prácticamente no tenía agua. Y eso lo vamos a mostrar a la gente y decirle, mira, pues aquí está la prueba de que ese Mediterráneo se estaba secando. Aquí está la prueba de que habían unos pájaros que andaban por
por el fango y aquí tienes las señales de sus pequeñas patitas. Claro. O sea, yo creo que van a disfrutar los que se puedan hacer. De ahí el valor de estos cars de yeso de Sorbas, ¿no? Del valor geológico. Sí, del valor geológico. Yo creo que había que potenciarlo y tal vez este sea un primer paso, porque una de las ideas que tenemos dentro del grupo universitario relacionado con la geología es que más tarde o más temprano tenemos que buscar la creación del geoparque del Mesiniense. El Mesiniense son precisamente esos 5 millones de años, cuando el Mediterráneo se... El Mesiniense de la cuenca de Sorba, ¿no? Que sería el subtítulo de esta actividad, ¿no? Pues llama mucho la atención esto. Por experiencias anteriores, la gente, en fin, el personal tiene interés en este tipo de actividades. Sí, esto inmediatamente sale la convocatoria en las redes sociales o en la web, se acotan las plazas en 1 o 2 días. Aquí tenemos un límite logístico que, claro, tenemos un determinado número de guías, de especialistas, ¿no? Y tenemos que restringir la actividad a unas 300 personas. Que no está mal. No está mal, 300 personas que para hablarles de geología, pues para mí es muy importante. Ya lo creo. Una última cosita, en fin, lo estábamos comentando antes de comenzar la charla, nos conocemos hace unos cuantos años. La primera vez que hablamos sobre la geoda de Pulpí, año 1999, sería el año siguiente prácticamente, o quizá ese año, en fin, en otro medio, en la radio. Han pasado unos cuantos, evidentemente, pero más vale tarde que nunca. Hace escasas fechas se daba un paso, bueno, la verdad que importante, sobre todo para abrir esta geoda al público. Sí. ¿Cuál es tu opinión al respecto de lo que se va a hacer? Te diría que yo estoy contentísimo, al menos ese paso se ha dado. Es un primer paso, como estás diciendo, de verdad. Es un paso que lo que pretende es intentar poner la galería de una manera adecuada, segura, para que los visitantes no tengan ningún problema a la hora de acceder a esta mina. Hay que tener en cuenta que es una mina que se cerró en los años 60 y poco a poco se ha ido deteriorando, sus paredes, etcétera. Claro, hay que intentar arreglarla para... Ese proyecto de seguridad minera es el primer paso que tenemos que hacer y es el que se está ejecutando ahora mismo. Bueno, pues bienvenido. Tú has sido una de las pocas personas que, en fin, ha estado cerquita de la geoda, ¿no? Sí, cerquita de la geoda durante muchos años. Durante muchos años. No, es alucinante, ¿no? José María. Con mucha gente alrededor, a veces con un sentido político, otros políticos, mezclando todos con mucha ilusión, pero nadie sabía dar el primer paso. Pero bueno, al final parece ser que se... Que como geólogo es algo que realmente impresiona. En fin, está cerca de este descubrimiento de la naturaleza. Es una cosa que es absolutamente única en el mundo desde el punto de vista geológico, no solo impresiona a un geólogo o a cualquier persona que se acerque, evidentemente. Bueno, gracias siempre por tu visita. Esperemos que estas cositas que estáis haciendo, esta marcha reivindicativa, este día llamado de Geolodía, este fin de semana, haga concienciar un poco al personal que de eso se trata, ¿no? De acercar, en este caso, la geología, ¿no? Y la importancia concretamente de poner en valor los cars de yeso de Sorbas, que es una auténtica joya, sin lugar a ninguna duda, ¿no? Hasta la próxima, José María Calafón. Muchas gracias. Gracias. Retazo se llama esta exposición que queremos compartir con ustedes y que se inaugura esta tarde en Galería Canto. Está en la calle Javier Sanz. La firma una señora llamada María Capulino. Juan Domínguez, de nuevo contigo. Adelante. Sí, Joaquín, necesitaríamos medio programa para explicar el contenido de la exposición que se va a inaugurar esta noche aquí a partir de las 9 o a las 9, en este caso en la Galería Canto, donde nos hemos venido una tarde más en la calle Javier Sanz. Emilio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Una exposición peculiar donde las haya. Pues sí, tan peculiar como la artista que la protagoniza. Bueno, María Capulino, hermana precisamente de Francisco Capulino, Capuleto, es la responsable, entre comillas, de esta exposición, como decía, que se va a inaugurar hoy a las 9, ¿no? Sí, efectivamente. María Capulino es una gran artista que se ha dedicado durante toda su vida al mundo de la moda. Ha sido diseñadora y empresaria en el mundo de la moda y bueno, hace unos años, a partir de 2006, toda esa creatividad y esa... Tenemos que aclarar que esta señora tiene 87 años para ir situando a los espectadores. Nació en 1931, sí, entonces ha hecho bien la cuenta, creo. Entonces, bueno, pues María, a partir de 2006... toda esa creatividad y ese talento que había desarrollado durante toda su vida en el mundo de la moda, pues empieza a plasmarlo y a desarrollarlo en una serie de obras en papel y cartulina, pero utilizando sus elementos de siempre, con los que estaba familiarizada. Con los que ha venido trabajando toda la vida. Exactamente, con lápices, tintas, tijeras, y entonces el resultado de ese trabajo son estos retazos que así
ha dado en llamar. Como es que ella y el hermano llegaron a un acuerdo de que fuese casi el estilo que les definía Retazos, ¿no? Pues sí, su hermano Capuleto, sorprendido y entusiasmado y admirado por la obra de su hermana, según me cuenta, pues realmente la animó a que siguiera y estuvo apoyándola desde el principio. Y bueno, pues entre ellos, según me cuentan, pues salió el nombre de Retazos. Estos son retazos, y de hecho no solo le llaman retazos a la obra, sino casi a la técnica, como una técnica genuina de María Capulino, tan genuina como su estilo y como su personalidad a la hora de crear. Emilio, tercera exposición, la primera creo que fue en 2007 en Unicaja. Sí. La segunda creo que fue en 2011 en Estados Unidos, en San Francisco. Sí. Y esta es la tercera aquí en la Almería, en la Galería Canto, ¿no? Pues sí, la verdad que nos sentimos privilegiados de presentar esta tercera muestra 31 obras. Del trabajo en plano de María Capulino. El de 3 dimensiones ya quedó atrás, ahora trabaja en 2 dimensiones, en estos pequeños formatos, pero no por ser pequeños formatos no son pequeñas obras, son al contrario, yo diría que son pequeñas grandes obras, porque cada una de ellas nos sorprende por su originalidad, por su armonía, por su belleza. Realmente todo el que la observa queda cautivado, sí, porque hay algo, además de una personalidad y de una originalidad que las que estamos viendo ahora mismo son homenaje a su hermano. Efectivamente. Esas 18. Hay una serie de obras en esta exposición que a partir de 2016 aproximadamente, en muchas de sus obras María introduce fragmentos de reproducciones de obras de su hermano Capuleto, con lo cual hemos dado en llamar homenaje a Capuleto a todas estas obras que consideramos muy interesantes porque podemos disfrutar del arte de los dos hermanos, las formas y todo el universo onírico de María y al mismo tiempo la visión de esos fragmentos desde la óptica y la personalidad de la propia María, que se centra en un pequeño detalle y lo inserta en esa forma que ella crea para ofrecernos un resultado sorprendente. Emilio, 2 cuestiones para terminar. La penúltima, podríamos decir, yo creo que son 2 frases, 2 palabras que la definen perfectamente, inclasificable y que rompe moldes. Efectivamente, yo apuesto por eso. María es única como artista, también como persona, es una persona excepcional. Todo el que la conoce se queda fascinado por su personalidad y por su bondad realmente, porque es una persona que está por los demás y se lo demuestra en el arte y en la vida. Es de una generosidad enorme porque regalarnos estas imágenes y hacernos tan felices cuando las observamos, en el arte no puede ser más generosa, pero en la vida es igual. ¿Desde hoy hasta...? Pues en principio estaremos hasta el 16 de junio, para que haya tiempo que todo el que quiera... En el horario habitual de la galería. Exactamente, horario habitual de 10 a 1:30 y de 5 a 8:30 de lunes a viernes y los sábados de 10:30 a 2. Bueno, nos queda otra que invitar a los almerienses porque merece muy mucho la pena esta exposición, que vengan y la disfruten aquí en la Galería Canto, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Emilio, mil gracias. María Capulino, Joaquín Retazos es el título de la exposición que se inaugura hoy en la Galería Canto a las 21 horas. Hasta el próximo 16 de junio tiene la exposición en horario de lunes a viernes de 10 a 1:30 y de 5 a 8:30. Los sábados también, de 10:30 hasta las 2 de la tarde. Gracias, Emilio, por atendernos una vez más. De una exposición a otra, esta es diferente, ¿eh? Está colgada, o expuesta mejor dicho, en la Universidad de Almería. Es una serie de actividades promovidas desde el proyecto I+D Dipure, que ahora hablaremos sobre él, y tiene que ver sobre la situación de los refugiados. Además tiene un nombre o un título que también llama la atención: Atrapados entre el discurso público y el discurso íntimo. Se inauguraba hace pocas fechas y una de las organizadoras, esta señora a la cual les presento, Margarita Asensio. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Llama mucho la atención lo de entre el discurso público y el discurso íntimo. ¿De qué estamos hablando? Pues, bueno, como bien has dicho al principio, el proyecto nace de gente que está dentro de otro proyecto I+D, en el que estamos analizando el discurso público sobre los refugiados y nos dimos cuenta de que hay una carencia.
informativa y sobre todo porque realmente la crisis humanitaria que estamos experimentando actualmente con el tema de los migrados, 65 millones, 21 reconoce a ACNUR como refugiados, de los que es cuestionable la cifra, son seguramente muchos más. No se muestra la parte más humana, la real, la que son personas, ¿no? La parte íntima, el por qué dejan sus casas, en qué condiciones. Nadie habla que se van sin nada y a lo mejor tenían muchas cosas allí, para empezar una familia y amigos. Claro. Y luego pues el viaje y el trauma del viaje, porque lo es. El cómo además cuando buscas seguridad y te la estás jugando en el viaje, porque te la estabas jugando en tu país, ¿no? Como es Siria, una guerra, te encuentras con una frontera cerrada. Bueno, pues era mostrar esa parte y cómo además están viviendo por una precariedad verdaderamente poco humana. 65 millones de personas, se dice pronto. Después de la Segunda Guerra Mundial, posiblemente el mayor éxito que hemos conocido en Europa, ¿no? Muchísimo, sí, claro. sí, el mayor, y estoy hablando de una cifra de 2017. Sí, Es claro. decir, que ni siquiera son cifras totales y reales, es decir, lo que ACNUR ha ido recopilando entre otras instituciones y organismos, pero realmente posiblemente la cifra sea mayor. Y lo increíble de todo esto es que la cuestión es que no estamos ninguno exentos. Así es. Y más España, que ya ha pasado también por unas circunstancias similares. Europa en general ha sido refugiada, en cierto modo, ¿no? Y bueno, de hecho el Convenio de Ginebra nace por la Segunda Guerra Mundial. Esto quizá no lo tenemos en cuenta, ¿no? Lo vemos en televisión. Yo antes le estaba comentando y me reafirmo en ello, ya que estamos en un medio de comunicación, ¿no? Cuando este tipo de noticias, el tema refugiados, estaba comentando, aparecen abriendo informativos nacionales o en portadas de grandes periódicos, durante 2 o 3 días es noticia, ¿no? Cuando desaparece de la cara del público, parece como que no existiese. Y desde el punto de vista se agudiza aún más el problema por esto mismo, porque no hay un foco que cuente lo que realmente está sucediendo, ¿no? O te cuentan que ayudar puede llevarte a juicio, como ha pasado con los bomberos. Como ha pasado la solidaridad con estos 3 bomberos se sevillanos, está llevando, ¿no?, a juicio, ¿no? Entonces, esto sin duda es una auténtica crisis de conciencia. ¿Desde cuándo salvar vidas te puedo llevar a la cárcel, ¿no, Margarita? Bueno, quisiera también presentarles, nos va a tener que traducir Margarita porque no habla nuestro idioma, Mustafa Abuldahanin, ¿sí? ¿Algo parecido? No sé si pronunciado. Abu Adhanin. Abu Adhanin, en fin, perdón por mi pronunciación. Este señor es uno de los comisarios de dicha exposición, es fotógrafo y es refugiado palestino. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cuál es, me gustaría que le preguntase, Margarita, su opinión al respecto de la exposición, de lo que se está tratando, del problema realmente del refugiado, lo que está la situación de los refugiados en Europa? بتمنى من كل العالم انه يعني اللاجئين يعيشوا بحياة ممتازة والكل ينظر للاجئين، اوكي، وانا بكاميرتي اوكي ببقى رسالة اوكي للعالم انه ساعدوا اللاجئين، ما تسكروا الحدود في طريقهم. Bueno, ahora, perdón porque cuesta esto de traducir, una cosa es entender y otra cosa es la interpretación. La interpretación, efectivamente. Bueno, pues evidentemente voy a hacer un poco libre, así de resumen. Bueno, que es difícil la vida del refugiado, evidentemente, y él ha tratado con su cámara también reflejarla, porque una de las cuestiones es encontrarse con una frontera cerrada. Voy a hacer un poco su voz, adelante, porque además lo conozco bien, que es mi pareja. Sí. Él es refugiado palestino, proviene de una familia refugiada desde el 48 en Jordania. Y creo que de esto se habla bien poco, o a veces cuando interesan. Pero Jordania ahora mismo es un país pequeño, 6 millones de habitantes aproximadamente, cerca del 70% de su población es palestina, provienen de la oleada del 48 y del 67, pero del 67 se consideran desplazados. Y es por ejemplo, una de las fotos que estamos viendo son refugiados del Gor en Jordania, la vida todavía como refugiado, porque nunca vas a dejar de serlo, ¿no? Lo difícil que él, porque en realidad él ha crecido en un campo de refugiados, ha crecido, vive
y vive su familia en un campo de refugiados y sobre todo con el recuerdo de un país al que le gustaría poder volver, ¿no? A su país, a Palestina. Sí. Claro. Pero bueno, la exposición, ahora mismo estamos viendo unas fotos que pusimos intencionadamente en contraste. La de arriba lo que se ve es Latakia, en Siria, en la costa siria. Abajo son dos amigas, además son amigas mías, Siria, Hala y Sana, Alamsha, en contraste con la realidad, ¿no? Cómo era Siria y cómo está el otro lado del mar, claro. ¿no? Y este también, Kawa Maji Hajib, nos cuenta, no ha dejado, ha cedido sus fotos, cómo fue su viaje. Hay una que veremos que es su propio recorrido que él dibujó, de salir a Siria, todo el camino hasta llegar a Alemania y sobre todo la precariedad, 1 año y medio en la tienda de campaña que hemos visto antes. Y en esta en concreto, que uno de sus hijos, si no es de otro de los que nos ha cedido la fotografía, puede ser Muhammad Ali. Todas las fotografías son de refugiados reales. Son de refugiados. De Mustafa también son algunas de ellas, sí, ¿no? sí. de esta exposición. Sí. No era la intención de coger fotografías con un ojo fotógrafo solo, sino el contar el viaje, Claro. el por qué me tengo que ir de una zona, porque el refugiado es porque hay un peligro evidente para esa persona. Como os decía al principio, todo el trauma del mismo viaje. Hemos visto fotografía ahora mismo en el que se veía la dificultad del viaje en 2 momentos diferentes, 48, 2017 o 2016. Habréis visto que no hay ningún cambio. Aquí veis también 2 campos de refugiados. Uno, la Nakba del 48, el de abajo es actual, en Grecia. Y no hay diferencia. No hay diferencia. No hemos cambiado. Y así somos. Me gustaría que le preguntases a Mustafa, Sí. esto que comentabas, es prácticamente, en fin, Si me permites Sí, que sí, te sí. corte, Adelante, esto es adelante. interesante porque no es fácil acceder al campo de refugiados sirio en Jordania. El de abajo es Zatari y el de arriba es Azraq. Creo que todo el mundo piensa que en Jordania solo hay uno, Zatari, que es el más grande. De hecho, es la 4ª ciudad más grande de Jordania. Dice mucho. Pero es que hay 5 campos de refugiados sirios, sin contar la cantidad de campos de refugiados palestinos que ya hay. Repito, Europa no está acogiendo. Europa ha cerrado las fronteras. Lo que realmente han acogido, además, en comparación con su población, es Líbano y Jordania. Y no tienen más sitio, ni infraestructura, ni nada. Y Europa, por mucho que diga... Claro. No. 2 cositas a Mustafa. ¿Cómo es la vida en un campo de refugiados? Porque me dices que él prácticamente ha estado allí muchísimos años. Sí. Y otra que tiene que ver con esto último que has dicho. ¿Cómo se vive cuando ves que Occidente, cuando Europa no quiere saber nada de ti, se desentiende de alguna forma de tu situación real? Vale. في أول سؤال كيف حياتك هلا كيف كان حياتك في المحايا وبعدين كيف تحس عندما تشوف أوروبا عند الحدود مغلق؟ أكيد كانت حياتي صعبة مش زي في بلد ثاني. أوكي. Evidentemente mi vida fue difícil. دائما اللاجئ عنده يعني من جوا إنه في خوف، بحس إنه مش بوطنه. Un refugiado en el fondo lo que siente es que él no es su nación, no es su patria, no es su tierra. وتعلمت تصوير أوكي مشان كاميرتي تكون رسالة للحقيقة. De hecho aprendí a fotografiar, me dediqué a la fotografía para contar, ¿no? Y contar la verdad. لتذكير الحدود إنه يعني حرام هذول إنسان يعني خارجين من مشاكل كبيرة، يعني لازم تفتحوا لهم الطريق. Esta palabra no sé, haram, es prohibido, no es lícito que se cierren las fronteras a gente que en realidad no está, lo que busca es refugio. Claro. Refugiado viene de refugio, porque la situación es de peligro. Es que da la sensación, cuando ves medios tipo redes sociales como Facebook, los refugiados vienen a robarnos trabajo. Mira, ni un inmigrante, ni un refugiado viene a robar trabajo a nadie. Lo que viene es a tener un futuro, si no para él, para su hijo. En el caso de los sirios que están saliendo de la guerra, como le pasó a sus mayores, ellos han dejado atrás toda su vida y no la van a recuperar y van a vivir en un recuerdo y en total depresión, claro, en muchos casos. Buscan sobre todo la salida para los jóvenes y para los niños que tengan, uno, vida, segundo, futuro. Y no vienen a quitárselo a nadie. De hecho, las ayudas que dan son mínimas y ojalá
no tuvieran que dárselas. Yo estoy segura que muchos refugiados de las ayudas que le están dando en Europa preferirían no tenerla y trabajar. Por supuesto. Y sobre todo, perdóname que te interrumpa, lo sé, el defecto de, no, de profesora. No todos los que vienen analfabetos como se nos quiere hacer ver. Hay gente muy, muy formada que ha sido abogado, juez, maestro, o incluso si no tiene muchísima formación, viene de haber estado trabajando en su tierra y no quieren caridad de nadie. Claro. Te iba a preguntar que tú, Siria es un país que conoces. Sí. ¿Has estado en ahí? Sí. ¿Antes de la guerra? Sí, antes de la guerra. Yo viví en Jordania, viví también en Siria en 2007 en concreto. Y hay una foto mía, la del ataque es mía personal, pero también hay fotos de amigas que me han cedido, una en concreto, que era la Gran Mezquita Omeya, porque bueno, la hemos conocido, he vivido allí y yo puedo asegurar que la gente en Siria en sí, si no es por una guerra, no se hubiera ido, como todos. Efectivamente. En todos los países hay problemas y hay gente que por X motivos se va, pero no es una cuestión, no era una pobreza más allá de lo que, o los problemas de trabajo y tal que podemos tener aquí. Uno se puede imaginar aquello de la empatía, cuando un país se alza en guerra, una guerra civil que lleva ya 7 años, por cierto, en Siria, pues, y cuando hay muertes a diario y bombardeos y demás, y la gente muere, pues lo que quiere es salir de allí, a toda costa. Pero te diría también, no es solo la guerra civil, porque empezó con una primavera árabe, Sí. Que terminó en una guerra civil y en la que ahora mismo intervienen muchos más frentes, que ya no son dos bandos, ahí hay muchos más, porque además el Estado Islámico, Daesh, también anda por allí y ya está todo un poco mezclado, y yo diría que hay muchos intereses también occidentales porque no tiene sentido que la guerra continúe. Me parece apoyar a la gente, a los civiles. Ya lo creo. Interesante exposición, como digo, inaugurada hace pocas fechas en la Universidad de Almería, bajo este título, Atrapados entre el discurso público y el discurso íntimo. Me gustaría que le preguntases a Mustafa, atendiendo a la actualidad, esto es muy actual, esto es de hoy y ayer prácticamente, quisiera saber su opinión. Estados Unidos ha decidido abrir en Tel Aviv, en Israel, una embajada. ¿Qué significa esto para las relaciones más o menos que se podían tener con respecto a Palestina, su país de origen? يعني أنت فهمت الموضوع. فهمت إنه عنا إسرائيل. إسرائيل ولحوا ترامب عشان فاولوا ولا هاي في للقدس. أكيد ترامب يعني هو بيمثل حاله ما بيمثل العالم كله، أوكي؟ وإحنا الشعب الفلسطيني عاصمتنا القدس وحتى عاصمة المسلمين كلهم. أوكي؟ Para ello Uno puede es duro porque, bueno, como joven de origen palestino, pues que digan esto y ahora qué, o sea, ¿qué va a ser de nosotros? Un poco, ¿no? Como actor político, pues... أكيد طبعا فلسطين يعني عاصمتها القدس. Jerusalén es la capital de Palestina. Así de claro. Así. Eso es. Bueno, esto va a traer cola, según. Sí, me gustaría, si me permite. Adelante, por supuesto. Bueno, agradecer, porque claro, esta exposición es gracias a mucha gente, empezando por los refugiados y gente que nos ha donado la fotografía, como ser refugiados también, porque nos dio toda una exposición entera de las que hemos cogido solo unas cuantas, y además de Mohamed Ali, Qawa, etcétera. También al vicerrectorado de extensión universitaria por confiar en nosotros, por darnos una ayuda para poder llevarla a cabo, y a la biblioteca de la universidad por darnos el espacio donde la gente puede venir a ver la exposición, e incluso si necesitan que vaya alguien y les guíe, pues lo hacemos con mucho gusto. Y además lo que van a ver es un viaje, el viaje del refugiado. En una de las fotografías que se veía era el final, unas vías con una persona al fondo, porque ¿y ahora qué? ¿No? Una foto muy buena esa, por cierto, la de la vía del tren. Es de Mustafa. ¿Es suya? Pues sí. Buenísima la foto. Y en la que, habla por sí sola, esa fotografía, ya lo creo. Una última pregunta que me gustaría hacerte a ti personalmente, aparte de ser una de las organizadoras. ¿Por qué estás inmersa en esta historia, al margen de esa vinculación personal que puedas tener con Mustafa? ¿Por qué haces esto? Por una cuestión de humanidad, porque soy un ser humano y porque pienso que bueno. Hay que hacerlo. Sí. Hay que darle vida a esta gente. Hay que
dar a conocer lo que está pasando de verdad. Claro. Y ponerle cara y bueno, perdón. No te preocupes. Yo se lo contaba a mi alumno, digo, esto no es una cuestión ni de ideología, ni política, ni de religión, ni nada. Simplemente somos seres humanos y tenemos que ayudarnos entre nosotros, porque si no, ¿qué va a ser de la humanidad? Nos estamos deshumanizando. Totalmente, Margarita, totalmente de acuerdo contigo. Interesante, no dejen de verla, incluso visita guiada, como aquel que dice a esta exposición en la Universidad de Almería. ¿Hasta cuándo va a estar ese puesto? Hasta el día 21. 21 de este mes de mayo, Sí. ¿sí? Quedan poquitos días, así que aproveche. Tenemos alguna actividad más. Sí. El día 16 por la tarde a las 5 vamos a proyectar Nacido en Siria, y el 21 una mesa redonda para cerrar la exposición. Bueno. Y gracias por la oportunidad de... A ti por venir, que ya me decías que te ibas a emocionar y al final lo has hecho. Sí. Lo vives intensamente esto, ya lo creo. Gracias, Margarita. Mustafa, encantado, un placer. Jorge, última pausa, enseguida estamos de vuelta, tan solo unos minutillos. Hasta ahora mismo.